Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Hubo unos temas que no escuché, que es, siendo Kennedy una de las localidades receptoras, mayor receptoras de desplazados por la violencia, procedentes no solamente de la sabana de Bogotá y Cundinamarca, sino del país, no se tocó el tema. ¿Qué programas hay que vinculen a la población víctima de la violencia? No se tocó porque, primero, agradecerle la presencia de los medios comunitarios y alternativos que son tan importantes en la difusión de la tarea que realizamos. En segundo lugar, los temas de mayor interés fueron seleccionados por la ciudadanía porque entendemos que la alcaldía local hace tantas cosas que una jornada de rendición de cuentas no es suficiente para visibilizar todo lo que realizamos. En materia de víctimas, dicho por usted mismo, somos una de las localidades más receptoras de víctimas del conflicto armado. Tenemos acá inclusive espacios donde se concentran y consolidan familias enteras que migran desde otros sectores del país y que encuentran en Kennedy una oportunidad para desarrollarse y para huir de ese conflicto. Al respecto, pues existen unos proyectos en la línea de paz y reconciliación que se han adelantado para reconstruir procesos de memoria, fortalecerlos, pero adicionalmente para dotarles de herramientas en cuanto a sus emprendimientos o formas de vida, y continuaremos desde la formulación 2025, misma que han acompañado desde las diversas mesas, generando una promoción para su vivencia digna en la localidad. ¿Tienen proyectado hacer su propio directorio con las víctimas de la violencia para que hayan convocatorias directas de alcaldía y no de las mesas? Estamos trabajando en la consolidación de esas bases de datos, inclusive desde la administración pasada vienen algunas construidas, algunos datos proporcionados por los mismos miembros de las diferentes mesas, y estamos trabajando en esa convocatoria puerta a puerta telefónicamente, es decir, desde medios más cercanos que les permitan a diversas personas que no se han beneficiado de los recursos o de las iniciativas de la alcaldía local, pues acercarse y conocer que hay mucho para ofrecer. Para terminar, también tenemos que observar que se encuentran espacios públicos, calles, carreras totalmente ocupados por parqueaderos día y noche, más de 200 vehículos en las 24 horas. El reto de recuperación de espacio público es inmenso para las alcaldías locales, pero requiere una articulación con el sector de movilidad. Muchos de nosotros no contamos con la capacidad logística de las camabajas para recoger los vehículos que están ocupando indebidamente el espacio público, pero estamos articulando con la Secretaría de Movilidad para poder realizar operativos más contundentes que nos permitan mitigar el problema. Agradecemos la amplia participación de la ciudadanía, ya que contamos con un total de 1.100 personas que nos permitió identificar las principales temáticas de interés para la comunidad, que son seguridad, salud e infraestructura. Invitamos entonces nuevamente a nuestra alcaldesa Carla Marín, junto al equipo líder Solange Castro, líder del equipo de salud inclusiva, Sergio Calderón, referente de seguridad, y Fran Cuadros, delegado del equipo de infraestructura, para que inicie con la presentación. Buenos días para todos. Agradecer de antemano que dediquen una parte importante del tiempo de sábado, tiempo que ya es de familia, habida cuenta que empieza el fin de semana, y estar acá en un ejercicio de rendición de cuentas que es importante, demuestra el interés que tienen en el desarrollo y en la construcción de ciudad. Agradezco la presencia de todas las instituciones, de los honorables ediles de la Junta Administradora Local de Kennedy, de los diferentes miembros de nuestras instancias de participación, por supuesto de los medios alternativos de la localidad tan importantes en la cobertura de cada uno de los eventos, y no solo de ellos, sino de cada una de las cosas que hacemos en la administración local. Y por supuesto agradeciendo la presencia de todos los ciudadanos que hoy nos acompañan en este ejercicio de rendición de cuentas. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán se encuentra comprometida con realizar un ejercicio transparente y una gestión pública de los recursos de las alcaldías locales. Por esto este ejercicio es tan importante, y aspiro yo a que se convierta en un diálogo tranquilo, fresco, claro, porque eso es muy importante, para contarle a los ciudadanos qué hacemos, cómo hemos invertido el dinero, cuáles han sido nuestros aciertos, pero también cuáles han sido las dificultades que nos hemos encontrado en este camino de la gestión pública, porque no es un camino de rosas, a veces es un camino de espinas, y atravesamos o nos enfrentamos día a día a diversos desafíos que a veces generan inconformidades, que a veces generan malestar, que a veces generan dudas, y pienso que siempre que se gestione desde el respeto, desde la intención de diálogo,
desde la capacidad de escucha, tanto por parte de la ciudadanía como por supuesto de la administración, esas dudas o esas inquietudes nos permiten nos permiten alimentar ese trabajo que debemos hacer de manera coordinada las instituciones y la ciudadanía. Como lo he repetido en diversos espacios en que he tenido la oportunidad de coincidir con algunos que ya aprecio como caras conocidas del día de hoy, pues ese intercambio de saberes, porque uno en la administración pública no lo conoce todo, no lo sabe todo, pues nos permite tomar unas decisiones conjuntas. He ahí la importancia de la participación ciudadana, de todos los ejercicios que hacemos de manera coordinada en torno a los presupuestos participativos, los encuentros ciudadanos, los recorridos en territorio y las diversas interacciones que día a día tenemos para construir mejores proyectos, para construir en su momento el plan de desarrollo, para decidir cómo queremos ver invertidos los recursos que a última hora son de absolutamente todos. Esa es la importancia. Porque insisto en la necesidad de que sea un ejercicio claro, porque el quehacer de la administración pública, desde la contratación hasta el presupuesto, tiene una serie de complejidades técnicas que a veces se ven traducidas en ese lenguaje tan ladrilludo, como dicen por ahí, que no le permite al ciudadano, desde otros conocimientos, acercarse de manera clara o entender realmente cómo funciona la gestión de los recursos públicos. Eso es muy importante porque si hablamos con claridad y eliminamos esas barreras del lenguaje, la administración pública resulta un ejercicio cotidiano, claro, diáfano, que le permite entender a la gente que aquí se hacen las cosas de manera transparente y que las inquietudes o las diferencias siempre las afrontamos desde el respeto y la capacidad de respuesta. Bienvenidos a esta subrendición de cuentas y damos paso a rendir cuentas de la vigencia 2024. Es importante, y acá me trae la copia Lina, porque hay apuntes de lo que Simón dijo y de lo que Jason David también nos comentó, que son importantes para hacer unas precisiones de cómo estamos rindiendo estas cuentas. Entonces, cuando hacemos un ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2024, la línea de tiempo que hace Simón acerca de la llegada de los alcaldes es supremamente importante. Tradicionalmente los alcaldes locales han sido nombrados entre el mes de marzo y el mes de abril de cada vigencia, tan pronto llega un nuevo gobierno distrital. Sin embargo, en esta oportunidad nos enfrentamos a un proceso atípico. Un proceso en donde por primera vez la designación de los alcaldes locales se estaba dando a través de unas nuevas reglas de juego, establecidas por una normatividad distrital en donde pues había unos requisitos adicionales en cuanto a la formación profesional que hacían un poco más estricto el proceso de selección. Esto implica, en efecto, la demora que existió por parte del gobierno distrital en poder designar los nuevos alcaldes locales. Entonces, como lo dijo Simón, más o menos hacia enero, febrero, seguía la doctora Jamie Carolina. No obstante, ella se retiró anticipadamente de su cargo y se nombró como encargado al doctor Antonio María López Buritica, quien fungió prácticamente medio año como alcalde local encargado. Por supuesto que es una figura legal legítima que le permite a la administración distrital y local seguir operando, pero genera una serie de dificultades porque esa interinidad pues hace que los proyectos no marchen tan rápido, que los recursos no se comprometan de la manera, digamos, tan rápida que se requiere y pues nos pone en aprietos. Eso hay que entenderlo. Y en eso está bien la reflexión de Simón, quien muy positivamente pensó que yo había llegado en abril y yo llegué el 18 de julio. Llegar prácticamente en el mes de agosto impone unos retos, porque cuando llegamos no había un nivel de compromiso presupuestal que nos permitiera avanzar con el cumplimiento de las metas de cara al compromiso de los dineros de la vigencia 2024. Eso es muy importante entender. ¿Por qué?
porque la única licitación pública que ya estaba andando era la licitación pública de vías, misma que encontré con audiencia de adjudicación abierta y suspendida. ¿Qué le toca hacer a cualquier alcalde local? Y estas precisiones son importantes hacerlas, porque cuando hay una audiencia de adjudicación abierta que quedó quieta, ¿qué toca? Despausarla y adjudicar el contrato. Es lo que le hubiera tocado hacer a cualquier persona que se sentara en esa silla de alcalde local, y en consecuencia fue lo que conforme a derecho nos tocó realizar. Obviamente durante el tiempo de empalme, haciendo una lectura y un análisis juicioso de qué era lo que había en esa licitación. Más allá de eso, no existía ningún proceso subido al SECOP que nos permitiera avanzar con el compromiso presupuestal. Por eso, durante los meses de agosto, septiembre y parte de octubre, ¿sí?, juiciosamente procedimos a avanzar en la formulación. Las alcaldías locales se dedican a 14 cosas distintas de cara a cómo invertimos el presupuesto, mientras otras entidades de nivel distrital dentro de su misionalidad tienen una sola cosa, ¿sí? Secretaría Distrital de Ambiente se dedica a gestionar los asuntos que tienen una connotación ambiental, la de seguridad a su turno los de seguridad, y así sucesivamente. Acá nosotros tenemos un presupuesto complementario, y entender eso es fundamental para saber el gran reto que implica gestionar el presupuesto en una alcaldía local, porque apuntamos a apalancar 14 frentes diferentes en el territorio, ¿sí? Salud, infraestructura, integración social a través del componente de buen trato, educación, y así hasta llegar a las 14 líneas que abarcamos. Eso quiere decir que tuvimos que formular más de 14 proyectos en tiempo récord y sacar los correspondientes procesos de licitación pública, selección abreviada, o incluso frente a la premura del tiempo plantearnos una opción que es legal, ¿sí?, que es permitida, que son los convenios interadministrativos, mismos que, dicho sea de paso, no usaremos en la misma proporción en esta vigencia 2025, acorde a las recomendaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y a las alertas generadas por el Consejo de Bogotá, entidades que nos solicitan que saquemos la mayoría, si no la totalidad de procesos a licitación pública, ¿sí? Pues que es la vía por excelencia que permite esa libre concurrencia, y así lo vamos a hacer. Pero la vigencia anterior era una vigencia atípica, y por la premura del tiempo sí celebramos 4, Adriana, 4 o 5, 4 convenios interadministrativos. Lo demás se fue por convocatoria pública, y dentro de los meses de octubre y noviembre estuvimos publicando los procesos, porque la licitación pública tiene unos tiempos, y por más que uno quiera ajustarlos, no pueden ser menos etapas de cara al público, ¿sí? Para hacer esa dinámica justamente nutrida, generar observaciones, respuestas por parte de la administración, y ajustar los procesos a lo que es más sano para la ciudadanía, pero también para el mercado. Es decir, que desde octubre estuvieron publicadas las licitaciones públicas, todo noviembre también, y empezamos adjudicación de los procesos en el mes de diciembre. A mí me encantaría tener la posibilidad de viajar en el tiempo y haber hecho esto antes, pero habiendo llegado el 18 de julio, pues creo que los tiempos resultan claros para ustedes a la luz de esa explicación, que además la merecen, porque queda en el aire ese sinsabor de la administración pública llegó a comprometer recursos en el mes de diciembre, y se piensa que es una falta de planeación, pero no teníamos otra manera, porque los tiempos cuando llegamos, estos alcaldes locales estaban muy justos. ¿Eso qué quiere decir? Que fue una apreciación que también hizo Simón, que ya se fue Simón, pero bueno. La cosa es que a las alcaldías locales, a diferencia de las entidades de orden nacional, la ejecución presupuestal se nos mide en nivel de compromiso. Eso quiere decir que nos miden por cuánto dinero, dejamos comprometido en un contrato.
o en los contratos que celebramos, y no cuánto dinero ejecutamos, es decir, giramos en la vigencia. La discusión a nivel distrital es que esto debería cambiar, ¿verdad? Porque es sano que los recursos se giren en la misma vigencia que se comprometen. Y en eso estamos trabajando. Este será un año más típico en ese sentido. Pero, siendo estas las reglas actuales de juego, efectivamente logramos comprometer aproximadamente no, acá está el dato exacto en la diapositiva, el 97.2% de los recursos. Y esto es importante y no es un logro menor como se quiere a veces hacer ver, porque poder comprometer este recurso implica que efectivamente no lo perdimos. Cuando el secretario distrital de gobierno dice y celebra que hayamos tenido la ejecución presupuestal más alta de las primeras vigencias de los alcaldes locales en los últimos años, es un dato histórico relevante, porque justamente llegar a comprometer ese recurso no es una tarea fácil y debe hacerse de forma responsable. ¿Y por qué se celebra? Porque quiere decir que ese recurso no se perdió y que va a llegar a las comunidades. ¿Qué pasaría si viéramos una cifra del 70%? Pues que el resto del presupuesto se castiga para nosotros en la siguiente vigencia. Esos puntos adicionales que no se comprometieron obedecen también a unas razones bien importantes, y es que no era responsable hacerlo. Tuvimos una serie de dificultades, sobre todo con un traslado de recursos no autorizado a el componente de integración social por el programa Parceros, que acabó de manera anticipada el año pasado y nos dejó aproximadamente 2.400 millones, ¿era? 2.600 millones, me dice Adriana, pues que a última hora, casi en el mes de noviembre, nos dijeron, miren qué hacen con eso. Realmente era una opción que no nos habíamos planteado, y llegar a intentarse a la loca, me perdonan ustedes, ¿qué hacer rápidamente con 2.400 millones? Es algo irresponsable. Y hubiera podido generar un riesgo mayor en el sentido de haber comprometido un recurso a la ligera sin haberse pensado un proyecto de manera decente y de pronto más adelante estar en aprietos. Es por esta razón que algunos puntos o algunos excedentes del presupuesto en algunos proyectos no se comprometieron, porque de nada vale llegar al 100% si el éxito de hoy es el problema de mañana. Es decir, que quiero que tengan la plena tranquilidad que los contratos que se celebraron tienen un contexto, tuvieron un ejercicio de planeación. Cierto es que algunos de los 14 equipos de trabajo a los que llegamos no nos dejaron formulación, pero otros ya la tenían avanzada en un porcentaje bastante decente y llegamos a ajustarnos también, entendiendo, como lo expresamos el día de hoy en este informe de gestión 2024, que llegábamos a cerrar un ciclo, que era ese plan de desarrollo del gobierno anterior, que, como es tradicional, culmina en el primer año de vigencia de los alcaldes locales del nuevo gobierno. Y eso implica respetar unas formas, unas metas, unos proyectos y unas metodologías. Mal haría uno en llegar a improvisar y a imponer de manera caprichosa su voluntad en unos proyectos que ya tienen una trayectoria de 3 años, ¿sí? Para eso está el nuevo plan de desarrollo y es la formulación en la que estamos avanzando y los procesos que van a empezar ya a contratarse. Eso en cuanto a lo que nos dice Simón, para que entendamos cuál es el reporte, y creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva, que ya vamos a entrar a hablar en duro de los planes, propósitos, programas, proyectos y metas que estaban planteadas a la luz del plan de desarrollo local de la administración pasada. Siguiente. Pero para ello hay otro contexto muy importante que introdujo Jason David, ¿sí? Obviamente, dentro de los retos, dificultades, aciertos, etcétera, etcétera, a los que tiene que enfrentarse la administración local entrante, hay una serie de cosas que me gustaría precisar. Dice Jason David que tenemos que fortalecer técnicamente el apoyo a la supervisión de los contratos. Y yo estoy muy en sintonía con eso y estoy de acuerdo. Creo que también
esa reflexión ha hecho parte de las mesas de trabajo que las instancias, los ciudadanos, el CPL y el observatorio han tenido con los líderes de los días. ¿Qué sucede? Son estilos de trabajo. Tradicionalmente, los apoyos a la supervisión vienen siendo profesionales afines a cierta disciplina en los diferentes grupos de inversión, ¿sí? Pero desde que llegamos la reflexión fue un poco distinta. Tradicionalmente la etapa precontractual tiene una serie de juicios o evaluaciones financieras, jurídicas y técnicas. Lo mismo sucede en la fase postcontractual, es decir, en la liquidación de los contratos. Hago a la final un balance financiero, jurídico y técnico de la ejecución de los contratos. No obstante, la supervisión, que es lo que hay en la mitad, es decir, en el proceso de ejecución de los contratos, que es tan importante y merece una vigilancia especial del Fondo de Desarrollo Local, pues el apoyo termina siendo técnico. Es decir, a pesar de que contamos con equipos de abogados en otras áreas, bueno, sobre todo en liquidaciones, etcétera, etcétera, no hay designación oficial de apoyos jurídicos o apoyos financieros. Y esto genera una dificultad en la elaboración de alertas tempranas en torno a la ejecución. ¿Por qué? Porque muy seguramente si en el equipo de salud el apoyo a la supervisión, hablemos del equipo de ambiente, el apoyo a la supervisión del proyecto de animales, de perros y gatos para esterilizaciones, es un veterinario o un biólogo, ¿sí? Va a tener dificultades desde su pericia técnica para generar de pronto alertas financieras, ¿verdad? En torno a la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos. Y seguramente va a tener dificultades para generar o para poder prever con claridad unas alertas jurídicas en torno a la ejecución de ese contrato. Por eso, esta administración local apenas pudo contratar personal, porque hubo mucho que estaba contratado hasta los meses de octubre o noviembre del año pasado. Hizo todo lo posible por balancear los equipos, Jason. Es decir, incluyendo en cada uno de los equipos de inversión local como mínimo 2 abogados, 2 financieros y los demás profesionales técnicos afines al área o al proyecto que supervisan, para poder tener una generación de alertas tempranas en materia jurídica y en materia de ejecución del presupuesto. Eso nos arroja unos balances. Como es natural, a los procesos de licitación pública o a los procesos públicos se presenta pues quien quiera, ¿no? Porque para eso son públicos. ¿Cuál es nuestra garantía como administración? Que el proceso no esté direccionado, que los términos y condiciones incluidos en el anexo técnico y en los demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación no contengan unas condiciones exorbitantes que limiten la comparecencia libre de ciertos actores al proceso de contratación, pero no podemos intervenir, porque eso sí es ilegal, en las resultas del proceso. Es decir, que es un cara y sello. El contratista puede salir fabuloso, acorde a la acreditación que hacen de la capacidad técnica y financiera que les permitió avanzar en el proceso. Pero también el contratista, como nosotros, puede atravesar una serie de dificultades en la ejecución del contrato. Y eso no implica que la alcaldía local esté haciendo mal su trabajo. Simplemente la relación con el contratista no sale como uno lo quisiera, porque uno quiere que todos los proyectos le salgan bien. Pero ante eso también tenemos unas herramientas importantes, como los procesos sancionatorios por incumplimiento, mismos que se han robustecido desde la llegada de esta administración y que nos han permitido llamar al orden al contratista que incumple, haciéndole entender algo muy importante, Jason, que efectivamente el pago o la prestación de los servicios a los que se ha comprometido con la ciudadanía es independiente del giro de recursos que nosotros hagamos. Y muy bien lo dijo usted, porque se presentan con una capacidad técnica y financiera y luego nos salen con que tienen líos para financiar el proyecto. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, hemos cambiado formas de pago. Eso es muy importante que lo sepan.
porque estamos pagando a ejecución física de los proyectos. Se venía haciendo de una manera distinta y respetable, pero acorde a esas formas de pago que ya venían establecidas, no podemos girar unos recursos si no se completan los requisitos para que hagamos ese pago, ¿sí? Para que hagamos ese pago. Eso es muy importante y en eso estamos trabajando. Que a los contratistas hay que pagarle tanto si son personas naturales o jurídicas, por supuesto, pero siempre que se presenten todos los soportes necesarios para que el Fondo de Desarrollo Local pueda girar el recurso. Si no, no. Y eso implica que la alcaldía local se vuelva la mala del paseo cuando un pago se retiene. Siempre hay dos versiones de la historia, algunos alegan razones injustificadas, pero desde acá lo que hay es un ejercicio juicioso de verificación de los soportes para el pago, tanto en personas naturales como jurídicas. Y finalmente hace unas precisiones muy importantes en torno a la dificultad que se ha tenido para poder desahogar las propuestas de los presupuestos participativos de anteriores vigencias. Aquí no vamos a señalar a nadie porque esto, uno recibe herencias en la administración pública y esto no lo hacemos con espejo retrovisor, como lo digo frecuentemente. La realidad es que recibimos presupuestos participativos de vigencias 2023 y 2022, 2023 y 2024 sin ejecutar. ¿Cuál es nuestra labor? Brindar solución para que queden ejecutadas. A la fecha, y si me corrige Adriana, si no estoy en lo cierto, 2022 ya se encuentra ejecutado. Nos quedan unos saldos de 2023 y 2024 que por instrucción de la Secretaría Distrital de Gobierno debieron incorporarse en las formulaciones de la vigencia 2025 para quedar al día con la ejecución de los presupuestos participativos. No, es que se me fue por el camino bien. Bueno, yo ya no tengo caminos muy nuevos, pero quedar al día en la ejecución del 2023 y el 2024 en cuanto a presupuestos participativos. Esa es la tarea, ya se encuentran incluidos en la formulación del 2025. Me queda otro punto que es importante, pero se lo resuelvo más adelante, que es el de la calidad de la intervención en las vías. ¿Listo? Y como esto es un equipo de trabajo, a partir de ahora yo voy a ir llamando a quienes van a ayudarme a ofrecer más claridad sobre los puntos que señalaron como más importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Y siguiente, nos vamos de una vez a las fotos. En cuanto al plan de desarrollo local, el propósito 1, detengámonos ahí un momento, que es hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Efectivamente, como ya lo señalaron de manera previa otros intervinientes, este propósito tenía 8, ¿son metas o proyectos? 8 metas. Y vamos a resaltar de manera rápida los logros de cada una de ellas, haciendo énfasis en lo que la ciudadanía nos dijo en esos diálogos participativos, que era más importante o que quería profundizar el día de hoy en la rendición de cuentas. Siguiente, por favor. En ese sentido, vamos a ver que asociados a este propósito, en lo que refiere a cada una de sus metas o componentes, pudimos beneficiar 130.000 personas con ingreso mínimo garantizado, es decir, el subsidio tipo C, jóvenes parceros, invirtiendo 28.473.807 millones. ¿Sí la vi bien? Sí, bueno. Una cifra que es importante, que hay que saber, que este año o a partir de esta vigencia se van a unificar todos estos subsidios y auxilios en un solo concepto, que es el ingreso mínimo garantizado, que vamos a seguir teniendo ese aporte por parte de la alcaldía local, pero que ya perderá o se desdibujará esas categorías de subsidio tipo C y de los otros programas, pasando a una sola bolsa con la Secretaría Distrital de Integración Social, pero el recurso seguirá saliendo de la administración local
que estamos esperando una línea del sector de integración social para terminar de dibujar la formulación de los proyectos, porque esa es otra cosa importante. Lo que hacemos no lo hacemos de manera aislada. Nosotros recibimos una línea técnica de diversos sectores y a veces esa línea técnica se demora. Justamente por eso no hemos podido avanzar a la fecha en el lanzamiento de algunos procesos, solicitaciones públicas, esperando algunas respuestas de sectores como seguridad, como educación, como integración social, para diversos temas en los que estamos inmersos, como dotaciones fundamentalmente. De la misma manera, y hablando de dotaciones, a través de estas metas dotamos 3 instituciones educativas para el desarrollo integral de la primera infancia, invirtiendo 1.490 millones de pesos aproximadamente, acorde a lo que el sector nos indicó que esas instituciones de la Secretaría Distrital de Integración Social que operan en nuestro territorio necesitaban para prestar un mejor servicio. Asimismo, dotamos 5 colegios con herramientas tecnológicas, pedagógicas y logísticas, invirtiendo 1.174 millones de pesos aproximadamente, ello acorde a lo que la Secretaría Distrital de Educación nos indicó que necesitaban estos planteles educativos para prestar un mejor servicio en la localidad de Kennedy. Siguiente diapositiva, por favor. También respaldamos los sueños de 125 jóvenes para ingresar, permanecer y graduarse de la educación superior, invirtiendo cerca de 8.500 millones de pesos. Continuaremos esta vigencia garantizando ese acceso y permanencia y por supuesto el acompañamiento hasta la culminación de sus carreras a muchos más jóvenes de la localidad que estudian en diversos planteles, tanto de índole público como privado, a través de los dineros del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. Fortalecimos asimismo 740 emprendedores con los proyectos de corazones productivos y reconversión verde, así como impulso local, invirtiendo cerca de 8.900 millones de pesos. Asimismo tenemos a la fecha, pues andando esta 4ª versión de reconversión verde y de corazones productivos, y próximamente conocerán el listado de beneficiarios de estos incentivos. También pudimos acompañar a 1.100 mujeres cuidadoras beneficiadas, invirtiendo 1.400 millones en el proyecto de mujer, y por supuesto Explorarte, que es nuestra escuela de arte, acompañó el talento artístico de cerca de 1.850 personas, y nuestras escuelas de formación deportiva capacitaron 3.000 personas en campos deportivos, invirtiendo también una cantidad considerable de recursos. Aquí quiero detenerme porque así como hemos encontrado dificultades bien importantes en este trasegar, hemos encontrado unos aciertos importantes. La alcaldía local de Kennedy es, si no la única, una de las pocas alcaldías que tiene contratado desde el Fondo de Desarrollo Local profesores de arte, cultura y deporte. Las otras alcaldías locales, o la mayoría, ejecutan estos proyectos única y exclusivamente a partir de operadores, obviamente porque deben tener unas limitaciones presupuestales diferentes, ¿sí? Es decir, que este es un acierto también de la administración pasada, y hay que reconocerlo, porque uno viene a ver las cosas con humildad, con beneficio de inventario, y a construir sobre lo que está bien. Y este ejercicio, en efecto, fue muy positivo. Es por esta razón que esta administración seguirá conservando los profesores de cultura y deporte para poder robustecer y darle permanencia a la labor que las escuelas han hecho en territorio. Tan importante es, no sé si está Daniel Lugo por ahí. Bueno, no lo veo, pero el que sepa me corrige, que hoy varios estudiantes de las escuelas
de formación deportiva de la alcaldía local de Kennedy van a recibir hoy un reconocimiento porque la localidad de Kennedy fue campeona en los Juegos Distritales de la Juventud. Y aunque no todos los estudiantes son de las escuelas, y debo aclararlo, una gran muestra nace de esos procesos de formación que ya se vienen adelantando en la localidad. Vamos a preguntarle a la gente a la calle cuántos kilómetros de malla vial local creía que tenía la localidad de Kennedy. Son 783 aproximadamente. Esa cifra es importante porque quienes nos hemos leído o participado en la construcción del Plan de Desarrollo Local sabemos que para cada 4 años el dinero nos alcanza para intervenir. ¿Cuántos, Jason? 22. Aquí ya unos como que sí se lo vieron. No, 22. Avelina estuvo muy positiva. 22 kilómetros de malla vial local para 4 años contra esa cifra de 783 que tenemos a cargo. Eso implica o evidencia, digamos que valida muchas cosas que uno escucha en la calle. La alcaldía local nunca pasa por mi casa, esta vía lleva 50, 60, 30, 20 años sin construir o intervenirse, el deterioro es notable, allá se roban la plata, es que mire que aquí no me arreglan la vía. Y como lo decía un exalcalde de esta localidad, el hueco más importante de la localidad está situado enfrente de la casa de cada uno de nosotros. Sin embargo, acá tenemos que ser diligentes y eficientes en la manera de intervenir el recurso y nos estamos planteando cómo generar mejores corredores de movilidad. Cuando somos conscientes que la plata solo nos alcanza, de acuerdo a la meta, David, para intervenir 22 de esos 783 kilómetros de malla vial local, entendemos que estamos en aprietos y que eso implica que seamos creativos y hagamos un esfuerzo extra para ver de qué otras maneras llegamos a las localidades. Ahí es que han entrado tradicionalmente los convenios con la unidad de mantenimiento vial para poder hacer una cuota extra de esos 22 kilómetros, ¿sí? Son diferentes las entidades que tienen la misionalidad de intervenir las vías en Bogotá: el IDU, la unidad de mantenimiento vial, la alcaldía local y excepcionalmente el acueducto cuando tiene que hacer cambio de redes. ¿Listo? Eso implica que tenemos que trabajar de manera coordinada, ¿sí? Esta vigencia también va a haber convenio con la UMB. De esos 22 alcanzamos normalmente a extendernos como hasta 30, 28, 30, cuando hacemos ese esfuerzo extra con la UMB. ¿A través de qué? Contratos de ferretería en infraestructura, que no quiero que se entienda con que hay una duplicidad o fraccionamiento de contratos, porque por allá alguien dijo, celebraron 2 contratos de ferretería. No, es que tienen objetos diferentes. Uno es para aprovisionar a la entidad de lo que requiere, ¿sí? Y el otro es para comprar elementos para la intervención de vías o parques de manera autogestionada y a través del convenio con la UMB de nuestra propia maquinaria y de nuestra propia cuadrilla de obreros, que es un tema muy diferente a las vías que se sacan por licitación pública. Ya Frank les va a dar el balance del 2024, pero antes les quisiera decir, de los 28.000 aproximadamente millones que hay para vías este año, tomamos la decisión, y eso se los quiero contar porque este espacio de rendición de cuentas también es una oportunidad para acercarnos a las decisiones que venimos trabajando. Tomamos la intervención de intervenir unos segmentos viales que se encontraban incluidos en 3 contratos de estudios y diseños que han sido fallidos a lo largo de la historia. Es decir, que la intervención en duro, es decir, para construcción de vías nuevas, este año se va a ir para esa UPZ Patio Bonito, donde tenemos una deuda histórica, pero no nos, ahí ya hizo, ahí en Tintalá, en Tintalá. Es que son 880 aproximadamente segmentos viales que se encuentran incluidos en los distintos contratos. 300 que se repiten en los 3, ¿sí? Y de eso solo nos alcanza para 31, imagínense eso.
pero tenemos que empezar por algo, por ir a llevar una respuesta frente a esa deuda histórica que hay en territorios donde a la gente se le ha dicho 3 veces, hola, su vida está incluida en un contrato de estudios y diseños, y el contrato mal, ¿sí? ¿Que son cosas que pasan? Sí, la administración ha tenido toda la voluntad de llevar los contratos a su cumplimiento, pero ha habido obstáculos. Uno de los últimos se presentó con el contrato 831 del 2022, mismo cuyo plazo de ejecución feneció en octubre del año pasado y que adivinen qué, se incumplió. Eso quiere decir que la alcaldía local de Kennedy hoy está en un proceso para sancionar al contratista. Quiero aclarar que aquí no perdimos plata, porque a él no le pagamos más de lo que justificó hacer, y lo que alcanzó a hacer tiene que servir de insumo para el siguiente contrato. Pero sí perdimos tiempo, y eso lo entiendo. Por eso la decisión se encaminó desde un ejercicio de análisis, de recorrido del territorio, de planeación, a incluir 31 segmentos viales en ese contrato. Lo demás se va, ¿por qué? Por el convenio con la UMB. Ya les dirá Fran cuántos segmentos hay aproximadamente incluidos para diferentes tareas: parcheo, bacheo, fresado, rehabilitación, que ya es un poco más sólida. No obstante, frente a las limitaciones presupuestales, sí vamos a tener que seguir acercando soluciones temporales a algunas comunidades, pero ¿sabe cómo? En algunas vías que el tráfico no es tan pesado y que nos van a garantizar que no van a tener un nivel pronto de deterioro. Ese análisis es importante hacerlo desde lo técnico, que de pronto pues en eso habrá una que otra falla, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y ya lo dirá mejor el ingeniero. La calidad del fresado que actualmente tiene la UMB es distinta al que se veía hace años. Hay vías que en condiciones ideales, es decir, que no generen un tráfico pesado de vehículos, que sean por ejemplo una cuadra de barrio, digamos tranquila, cambia mucho la calidad de vida, y hay fresados nos dan estabilidad de 3 años, nos dijeron, ¿no? Garantía de 3 años, pero hemos pasado en los recorridos por vías que llevan 6, 7 años en excelente condición. Entonces son soluciones sí temporales, pero la unidad de mantenimiento vial también está trabajando en generar soluciones de mejor calidad para tener una mayor durabilidad. Dicho esto, pues le doy paso al ingeniero Fran Cuadros para que nos cuente un poco más de lo que ha pasado con infraestructura en la vigencia 2024. Gracias, buenos días. Como bien lo anunciaba la alcaldesa, el año pasado cuando ella se posesionó, teníamos en curso una licitación de malla vial muy importante, 41.000 millones de pesos que se distribuían en 2 grupos. Una vez ella pues nos dio la directriz, reanudamos audiencia. Al suspenderse esa audiencia por aproximadamente mes y 10 días, ocurrió algo, y fue que los oferentes tuvieron un espacio de tiempo mucho más prolongado de lo que comúnmente tiene, y nos llegaron 135 hojas de observaciones, algo que pues a la luz de cualquiera diría, uy, pues raro que se observe tanto. No, fue un buen ejercicio porque los oferentes revisaron exactamente qué sus oponentes habían presentado en las ofertas y observaron absolutamente todo. Entonces fue algo que fue difícil, pero fue muy sano porque dio mucha transparencia al proceso. Reanudamos la audiencia, dimos respuestas a esas 135 hojas de observaciones y adjudicamos el mismo día los 2 grupos, algo que fue bastante sano y transparente. Fueron procesos que no tuvieron cuestionamientos de ninguna índole. De igual manera, pues por medio de un concurso de méritos abierto que recibimos 82 ofertas, adjudicamos la interventoría, la cual era para los 2 grupos. Producto de esto, quedaron en sus anexos técnicos 111 segmentos viales, y como bien lo explicaba la alcaldesa, aquí es importante hacer un paréntesis. La malla vial de Bogotá se puede intervenir de diferentes formas.
esto que está incluido en estos contratos son temas que requieren unas fases especializadas o fases de diagnósticos, estudios y diseños, donde el grueso de la intervención está enfocado a hacer rehabilitaciones y reconstrucciones en vías que por no haber tenido mantenimientos adecuados o por no haberse hecho inversión en el momento justo, pues se dispara su curva de deterioro y tenemos que hacer unos esfuerzos más grandes para recuperar las vías. En muchas de estas hasta hacer inversión en redes. Esto es importante explicarlo también porque son obras tan especializadas o tan de difícil connotación porque involucran empresas de servicios públicos, porque involucran otras entidades como movilidad, porque convocan estudios avanzados para poder proyectar una vía útil de lo que se va a invertir a 20 años, lo cual pues requiere todos estos campos. Por eso es que se sacan a licitación pública para poder contratar de manera que podamos recuperar esas vías. Es lo que explicaba la alcaldesa. Entonces la inversión que se está haciendo en la localidad es tanto en esa recuperación de la malla vial de manera gruesa, pero también haciendo intervenciones superficiales, como es lo que se está haciendo por medio de los convenios con la OMB, en los cuales son acciones más rápidas, más bajo costo, pero que están enfocadas también a hacer mantenimientos en el momento justo, antes de que se disparen las curvas de deterioro, y también en hacer los fresados estabilizados, que son medidas más económicas para alargar los recursos y que pues nos alcance para atender más necesidades. Entonces, de esos 41.000 millones, como lo decía, 111 vías contratadas, son más o menos 11.57 kilómetros carril. Actualmente pues estamos en un buen porcentaje de ejecución, estamos por alrededor del 40% de la ejecución física del contrato. Tenemos alrededor en este momento de 30 frentes de obra simultáneo a lo largo de toda la localidad y se viene ejecutando sin mayores percances. Esto también para hacer un poquito de énfasis en que se ha venido mejorando el apoyo a la supervisión, en que se han establecido unos procesos de seguimiento más rigurosos y que esto nos permite poder tomar decisiones o generar alertas tempranas en caso de que haya dificultades, lo cual es muy común en estos proyectos tan grandes. Adicional a esto, en diciembre, señora alcaldesa, estuvimos adjudicando un proceso de licitación pública para contratar 15 parques, al igual un concurso de méritos para contratar la correspondiente interventoría. En todos estos procesos tuvimos numerosas propuestas, todo esto debido a que la alcaldía local Kennedy fue muy respetuosa con los pliegos tipo establecidos para este tipo de procesos. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.